Uno, que los patitos. Vamos a ir a México con la presidenta Inspectore, la señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, presidenta para el mandato 24-30, en donde, evidentemente, no solamente terminaba el asunto en relación con la presidencia, porque está la separación respecto del orden legislativo de la presidencia del país, es decir, el órgano ejecutivo. Y por lo tanto, no había una mayoría asegurada en el ámbito legislativo, cosa que ahora, a finales del mes pasado, lo tomaron en consideración. Y es que los partidos que apoyan a López Obrador y Sheinbaum, es decir, a la cuarta transformación de Morena, recordemos que tuvimos al profesor Cárdenas en un conversatorio bien rico hablando de la cuarta transformación. Pues confirman su mayoría en el Parlamento mexicano. La coalición formada por el Partido Morena, el Partido del Trabajo, PT, el Partido Verde, ha tenido mayoría calificada en la Cámara de Diputados tras las elecciones del pasado 2 de junio con 364 de los asientos, según ha confirmado este sábado el Instituto Nacional Electoral. Decían a finales de agosto. Tras la asignación de diputados plurinominales. Un total de 236 escaños son para Morena, 77 para el Partido Verde y 51 para el Partido del Trabajo. El proyecto fue aprobado con 7 votos a favor de Guadalupe Tadei, Norma de la Cruz, Rita Bel López, Jorge Montaño, Arturo Castillo y Hug Kip Espadas y Carla Humphrey. Cambio, propuesta de la consejera Claudia Zavala, que planteaba una interpretación a la fórmula de asignación para una mejor representatividad de los partidos, fue acompañada solamente por Dania Rabel, Jaime Rivera y Martín Faz, informó el diario mexicano El Universal. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto, ha argumentado la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Atisbar siquiera, no, pero asegurar que se pueden aplicar las reglas electorales debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de Derecho. Estamos ante un proyecto de acuerdo objetivo y no solo eso, es el resultado del trabajo de toda la estructura que conforma el Sistema Nacional de Elecciones, ha remarchado. Así, ha advertido que es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva, al no existir un dilema en la interpretación de la Constitución. En contraste, la consejera Zavala planteó que existe una distorsión en la asignación de plurinominales, por lo que se deben determinar los límites de sobrerepresentación, porque en procesos anteriores se ha optado por regalar 8 puntos por igual a cada uno de los porcentajes de la votación nacional emitida de los partidos políticos. La discusión pasó a nivel político, con la oposición acusando al bloque oficialista de buscar una sobrerepresentación por encima de los votos que recibieron en las urnas, mientras que Morena amagó con juicio político a las consejerías. Mientras los partidos afines a la denominada Cuarta Transformación controlarán, en el caso de la Cámara Alta, 83 de los 128 escaños del Senado, es decir, quedan a 3 escaños de la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales. Lo cual ciertamente es interesante, ese juego político que a veces se da respecto de estos mecanismos a la hora de la asignación de diputados. Me recuerda a las comisiones de actas en la Segunda República Española, no solamente la del 36, sino también la del 34, porque las cosas van como en la cúpula del trueno, la cámara de los horrores para la memoria electoral. Y es que en principio el asunto tendría que haber dado
para bastante más juego, después de ya un mes largo. El INE confirma la sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados, donde tendrá mayoría calificada. En el Senado no, a falta de solo 3 senadores. El Instituto Nacional confirmó que Morena y sus aliados gozarán de una amplia mayoría en la Cámara de Diputados que abre las puertas a la aprobación de reformas constitucionales promovidas por el oficialismo. Pensemos en asuntos ligados a justicia, por ejemplo. Y recordemos la situación especial en la que vive México. La Cámara de Diputados, la coalición encabezada por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, obtendrá 364 de 500 escaños, con lo que suma más de 2/3 que se necesitan para modificar la Carta Magna. El Senado, Morena y aliados sumarán 83 de 128 curules, 3 menos de los necesarios para aprobar reformas constitucionales. ¿Alguien piensa que no los van a encontrar? Además, busca sacar adelante 23 modificaciones de la Carta Magna, entre ellas la polémica propuesta de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Por lo menos suena bien. Pero hay que ver las circunstancias, el contexto en el que se produce. Porque es un sistema nuevo. Y si se produce un sistema nuevo, es como en el Estado español, donde la izquierda piensa que votarlo en Congreso y Senado para el Consejo General del Poder Judicial y todo esto es mejor. Y el PP, la derecha, piensa que dado que ha infiltrado más gente a nivel de jueces y magistrados, si se hiciera a nivel de jueces y magistrados, entonces los jueces eligen a los jueces, entonces se escoraría hacia la derecha. En España es curioso, porque no piensan que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular en España, lo cual sería constitucional, porque la justicia en España emana del pueblo. Emana del pueblo. El nuevo Congreso entrará en funciones el 1 de septiembre pasado, y la próxima mandataria entrará en funciones el próximo 1 de octubre futuro. Y ya empieza el rumor. Ya. El INE nos ha traicionado. Empieza la dictadura. Javier Lozano, Al-Azraqui y más visualizan catástrofes en México tras la aprobación de la mayoría calificada de Morena. El instituto finalizó el proceso electoral de 2024 al aprobar la distribución de senadurías plurinominales, dejando la coalición oficialista, Morena, PT, PVM, a 2 escaños, al final fueron 3, de alcanzar la mayoría calificada en el Senado. El bloque encabezado por Morena quedó fortalecido, mientras la oposición enfrenta un panorama difícil con 45 escaños frente a esos 83. La reacción por parte de políticos y comunicadores de derecha no se hizo esperar. En redes sociales, figuras como José Cárdenas, Javier Lozano, Kenia López manifestaron su preocupación y descontento. Cárdenas advirtió sobre los peligros de una mayoría agandallada, insinuado podría abrir la puerta a que AMLO intente modificar la Constitución para perpetuarse en el poder. Lozano, por su parte, calificó la jornada como un viernes negro para la democracia, mientras que López acusó al INE de no defender al país y alertó sobre la venezualización de México. Tiene más sentido pensar no en la venezualización de México, porque eso puede tener cierta prestancia a los oídos de la gente, y además, como ahora está de moda el tema de Venezuela. No. Morena se está convirtiendo en el nuevo PRI. En el nuevo PRI de México. Eso es su vocación, es lo que quiere. Y por eso tenemos que hacer frente a noticias como esta respecto de que la presidenta electa nombra a Víctor Rodríguez Padilla como director general de Pemex. Un elemento importante para la institucionalidad. Ha nombrado al economista Víctor Rodríguez Padilla para dirigir la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, en un momento en el que su gobierno busca reactivar la producción de la compañía y reducir su deuda de casi 100.000 millones de dólares estadounidenses, 89.500 millones de euros. Que a veces en este tipo de gobiernos lo que es problemático es el tema de que acaban limitando la producción, porque en el fondo acaban dificultando la renovación interna de equipos, porque ese dinero que podía haber ido a la renovación interna de equipos va a otros elementos fuera incluso de la compañía. Esto ciertamente, aunque dije lo que dije hace un momento,
A fin de cuentas, no solamente es lo que pasó en PDVSA, pero sino también en Petrobras. Con lo cual estoy diciendo un ejemplo, no solamente el de México relacionado con lo que pasa en estos momentos, sino también con PDVSA y Petrobras en Brasil, con mandatos de Dilma Rousseff, de Lula. Por tanto, Sheinbaum, cuando eligen a Rodríguez catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay que saber de qué, catedrático, pero de qué, para impulsar la rentabilidad de Pemex y rescatar a la empresa de su abultada deuda y de los accidentes recurrentes, en un momento en el que pretende poner en marcha la transición energética ecológica de México. Tiene 42 años de experiencia en el sector energético y, por supuesto, ha sido un defensor de las empresas energéticas de la nación, ha expresado Sheinbaum al anunciar el nombramiento durante una conferencia de prensa. Hemos escrito juntos varios artículos académicos y de opinión. Rodríguez se enfrentará a la gigantesca tarea de dar la vuelta a la producción, que se ha desplomado a cerca de la mitad de su máximo de hace 20 años. La deuda de la empresa asciende a 99.400 millones de dólares estadounidenses, casi 89 millones de euros, lo que la convierte en el productor de petróleo más endeudado del mundo. En los últimos años ha sufrido incendios mortales, vertidos de petróleo y fugas de metano a medida que su infraestructura se desmoronaba, envejecida. Además, depende en gran medida de las ayudas públicas para mantenerse a flote. Rodríguez, doctor en economía, un economista de la energía por la Universidad Pierre Mendès France, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la UNAM, donde se licenció en física e ingeniería. En 2009 fue coautor con Sheinbaum de un artículo sobre las políticas energéticas de México y el desarrollo sostenible. Sheinbaum prevé que Pemex desempeñe un papel en la transición de México hacia fuentes de energía más limpia y ha prometido ampliarla a tecnologías verdes como el hidrógeno, la extracción de litio y la infraestructura para vehículos eléctricos. La empresa publicó su primer plan de sostenibilidad en marzo, después de que algunos de sus acreedores amenazaran con desinvertir en ella si no mejoraba su historial en materia de ASG. Y es que, además del tema económico, hay elementos, primero el tema político, la situación legislativa, el tema económico, Pemex, pero también el tema de la memoria histórica, porque un tribunal federal de México reconoce por primera vez el terrorismo de Estado en las décadas de los 70 y 80. Documenta los vuelos de la muerte en que los disidentes eran desaparecidos, torturados, ejecutados, arrojados al mar desde aviones. ¿Me suena a Chile? ¿Me suena a Venezuela? Un juzgado federal mexicano ha reconocido por primera vez que hubo terrorismo de Estado en la lucha contra los grupos guerrilleros en la década de los 70 y 80, en connivencia con las autoridades civiles y militares, y en particular el Estado de Guerrero. La sentencia ordena a la Fiscalía General de la República, FGR, que ejercite acción penal contra las autoridades vinculadas a esas. La sentencia de la jueza titular del juzgado noveno del distrito, con sede en Irapuato, Guanajuato, Carla María Macías Lovera, se basa en un recurso de amparo que data del 2018 por sus misiones en la búsqueda y localización de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974, una acción del ejército, según recoge el diario mexicano La Jornada. Esta sentencia, fechada el 22 de agosto, confirmaría así la implicación de las autoridades en el marco de la lucha contra insurgentes que supusieron violaciones graves a los derechos humanos, tales como la desaparición forzada de cientos de personas, los conocidos como vuelos de la muerte desde la base aérea militar de Pie de la Cuesta en Guerrero. Los militares tiraban al mar los cuerpos disidentes tras someterlos a torturas y ser ejecutados. Seguro que esto no sorprenderá a aquellos que recuerden la matanza de la plaza de Tlatelolco en 1968 en paralelo a los Juegos Olímpicos en México DF. El juzgado considera que existen pruebas que acrediten la existencia de las responsabilidades en calidad de perpetradores del expresidente Luis Echeverría Álvarez, así como de militares que aún están vivos y participaron en estas acciones, uno de los cuales pudo llegar a ser incluso
ministro de Defensa durante el gobierno de Néstor Cedillo, el general Enrique Cervantes Aguirre, quien en el momento de los hechos aún era capitán. La sentencia señala que han existido omisiones e indolencias gubernamentales para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de detenciones y ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones a mujeres y niños, como parte de una acción sistemática, así como la existencia de prisiones clandestinas. Existen documentos oficiales que prueban de manera suficiente la culpabilidad de las más altas autoridades militares y civiles en estos sucesos. También se recurrió al bloqueo de suministro de víveres, desplazamiento forzado de población y destrucción de comunidades enteras entre 1971 y 1984. Además, la sentencia concluye que esta violencia no fue el resultado de acciones aisladas o decisiones individuales, sino parte de un patrón sistemático, planeado y dirigido de los niveles más altos del mando militar y con el conocimiento del presidente Luis Echeverría Álvarez, fallecido el 8 de julio de 2022. La sentencia, de 665 páginas, recoge numerosos testimonios de exmilitares que trabajaron en la base aérea militar número 7 de Acapulco, Guerrero, que confirman la existencia de los vuelos de la muerte. Las víctimas, a menudo, con los ojos vendados y las manos atadas, eran trasladadas a la base, ejecutadas con disparos en la nuca y luego arrojadas al océano desde un avión. Se elaboraron bitácoras de vuelo que documentan los horarios y la tripulación que participó en los vuelos de la muerte y la participación de altos mandos militares que coordinaban estas operaciones. Sin embargo, según la jueza, ha existido omisión de investigar con seriedad y profesionalismo en el marco de una estrategia de encubrimiento gubernamental. Así, insta a la Fiscalía que investigue y sancione a los fiscales que han incurrido en omisión en este tema desde 2011 hasta la fecha. Además, pide que se creen espacios para la memoria en la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en las instalaciones del 2º Batallón de Policía Militar, en el campo militar número 1, y ordena que todos los cabildos del país y autoridades federales retiren los símbolos conmemorativos, fotografías, estatuas, nomenclaturas de vialidades que honren o enaltezcan a quienes integraron el aparato de poder público que llevó a cabo el terrorismo de Estado. Y como no podía ser de otra manera, López Obrador ha metido baza en el asunto, instando a Tomás Cerón a comparecer ante la Fiscalía tras señalar a Peña Nieto por el caso Ayotzinapa. Es que siempre hay asuntos en los que uno puede meter la gamba o meter la zarpa. Y López Obrador, haciendo las mañaneras, ¿seguirá haciéndose inbound las mañaneras? Es una pregunta, creo que razonable. Niega estar protegiendo a su predecesor después de que Cerón le acusase de ser responsable de la verdad histórica. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha instado al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, Tomás Cerón de Lucio, a comparecer ante la Fiscalía después de que señalase al presidente Enrique Peña Nieto como presunto responsable de la llamada verdad histórica sobre el caso del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El 23 de enero de 2015, entonces titular de la Fiscalía, Jesús Murillo Caram, aseguró que la verdad histórica era que los 43 estudiantes de magisterio fueron asesinados, incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan en Cocula, por orden de la banda criminal Guerreros Unidos. Cerón, actualmente prófugo de la justicia en Israel, y sobre quien pesa una orden de captura por su presunta participación en delitos de tortura y violación de derechos humanos, ha apuntado a que el responsable de fabricar esta versión sería Peña Nieto durante una llamada junta de autoridades. El exdirector de la AIC ha respondido desde Israel a un cuestionario de 70 preguntas enviado por actual titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, según ha revelado el Diario Universal. Encinas ya aseguró en septiembre de 2023 que la decisión se había tomado en esta junta y que fue llevado a cabo en la residencia oficial de Los Pinos y en la zona militar de Iguala, Guerrero, así como en las oficinas de la Procuraduría General de la República. En respuesta, López Obrador ha señalado este lunes
hace un mes, que si la Fiscalía considera que hay elementos para llamar a declarar al presidente Peña Nieto, depende de la Fiscalía hacerlo. Asimismo, ha dicho que ayudaría mucho que Cerón declarase y se asumiese su responsabilidad, ya que sobre él pesan serias acusaciones. El presidente mexicano aseguró en la rueda de prensa que no protege a nadie. No soy tapadera ni cómplice de nadie, ha subrayado, asegurando que el gobierno no va a usar chivos expiatorios ni pretende proteger a su predecesor. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa afirmó en octubre de 2021 que el ejército mexicano tenía información del caso desde 2014, como denunciaban las familias de las víctimas, y que decidió no revelarla pese a haber un decreto que obligaba a ello. Los estudiantes de la Escuela Rural para Formación de Maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías que los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos por causas no esclarecidas. Durante años, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto defendió que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, pero los maristas denuncian que se trata de un crimen de Estado. Es que López Obrador no para. Y hay un último elemento bien interesante. López Obrador evita hacer conjeturas sobre Venezuela hasta que se publiquen las actas electorales. ¿Qué actas electorales? Las que tiene María Corina Machado y don Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Las que han dicho ya que no van a presentar nunca. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha evitado reconocer el supuesto triunfo de su homólogo Nicolás Maduro. Tampoco ha reconocido el triunfo de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Y ha afirmado que no hará conjeturas hasta que se conozcan las actas oficiales sobre dichos comicios. Una petición a la que ahora se ha resistido el chavismo. Un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia diese por buena la victoria a Maduro, avalando el pronunciamiento previo del Consejo Nacional Electoral, López Obrador dijo en rueda de prensa de que era partidario esperar hasta que se den a conocer las actas. ¿Qué actas? ¿Qué actas, Andrés Manuel? El mandatario mexicano ha apuntado que la sentencia del máximo tribunal venezolano recomienda al CNE la difusión de estos documentos, cosa que ya dijeron luego que no hace falta, que no lo van a hacer. Algo que también reclama la oposición en Venezuela para que pueda realizarse la auditoría independiente, cosa que la independencia está en el lado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, con la presentación del 83,7% de las actas de todo el país. López Obrador asumió inicialmente tareas de mediación para atajar la crisis postelectoral junto al brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y al colombiano Gustavo Petro, pero terminó dando un paso atrás y son ahora estos dos últimos quienes intentan tender puentes entre las partes, por ahora sin éxito, lo cual me resulta curioso en una reflexión final respecto del hecho de que Andrés Manuel López Obrador dijo que había habido una situación de fraude y de robo electoral dos veces en este siglo XXI, claro, como él como candidato presidencial, y a la tercera sí fue electo presidente. Con lo cual, resulta curioso, habiendo sufrido teóricamente la situación de haber recibido el sugus electoral con el guardabarros de lo que el CNE, el Tribunal de Justicia venezolano, el sistema, ha hecho para quien estaba en el poder, para que no pudiera llegar nadie más, resulta curioso que habiendo sufrido las hieles del maltrato, sea tan insensible a buscar la verdad, justicia, reparación, la libertad, la igualdad de todos los candidatos, de la posibilidad de que el oficialismo hasta hace 4 días, el ya ex presidente Nicolás Maduro Moros, líder de la oposición en Venezuela, vea las mieles de la libertad, las mieles de la verdad, las mieles de todo aquello que es bueno y es válido, como es el hecho de que finalmente Morena obtuvo la victoria por segunda vez, la primera con Andrés Manuel, ahora con Claudia Sheinbaum,
Y eso debería hacerle reflexionar a México, a Sheinbaum, a Andrés Manuel, el hecho de reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia. Pero claro, si el modelo de Morena es convertirse en el PRI en México, evidentemente la única posibilidad que pueden tener es la de reconocer la continuidad de Nicolás Maduro Moros. Porque en el fondo, el modelo de Morena, además del PRI, es el PSUV en Venezuela. Y eso es muy triste para la viabilidad de una democracia que está bajando enteros. Ahora es algo híbrido, como Turquía. Y la calidad democrática puede aún seguir descendiendo. Así que se lo hagan mirar. Esa es la reflexión final que tendría. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, vete bien.